El tema de la predicación es 3 pasos para regresar a Dios. En la última predicación que tuvimos en el estudio, abordamos todo el capítulo 1, ahí concluimos. Sin embargo, Dios me ha movido para revisar un poco más el capítulo 1 y precisar algunos mensajes de parte de Dios que encontramos en este hermoso libro de Ruth, en el capítulo 1. Y vamos a ver algo muy particular que encontramos allí en la palabra. Creo entender que la mayoría de la iglesia ya ha leído este libro muchas veces. Es un libro muy hermoso, el mensaje es muy actual, particularmente el tema de Noemí con sus 2 nueras, en particular con el caso de Ruth, que siempre deja un mensaje por ahí a los lectores. Pero Dios quiere que revisemos con un poco más de atención este tema del capítulo 1. La escena que hemos leído nos habla de una familia que vivía en Belén, que por situaciones de hambre o de escasez de alimentos, ellos salen de Belén y se van a un pueblo pagano llamado Moab. Se va Elimelech con su esposa y sus 2 hijos. Todo esto fuera del orden de Dios, porque la voluntad de Dios es que su pueblo espere en las promesas de su Dios en el lugar donde lo tiene. Sin embargo, esta familia, por alguna razón que los lleva a un tema de desobediencia, salen de Belén, se van a una ciudad pagana queriendo atender sus necesidades para no morir. Pero ellos salen, insisto, con un tema de desobediencia. Ya leímos la historia. Cuando llegan allá, se quedan más o menos 10 años y en ese periodo muere el esposo de Noemí. Y después de un tiempo mueren los 2 hijos. Pero antes de que mueran los hijos, ellos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Dice la Biblia, no dice cuánto o qué tanto pasó en esos 10 años. Lo que sí vemos es una tragedia tras otra tragedia en la vida de Noemí. Llegaron con mucha ilusión de quedarse ahí, de estar un tiempo y de quizás mejorar su economía. Sin embargo, vino el dolor y el sufrimiento a la vida de Noemí. Pero quiero llevarlos al versículo 5, donde nos habla la escena de estas 3 mujeres. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imagina esta escena que vamos a leer en el texto 6. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab. Esta escena nos habla de que Noemí fue con sus 2 nueras al cementerio para ver por última vez la tumba de su esposo y de sus 2 hijos. Imaginemos qué escena tan complicada pasaría en la mente de Noemí al estar frente a la tumba de su esposo y de sus 2 hijos, y que ahora tendría que tomar una decisión y ir a regresar hacia Belén. Ella llegó a Moab con muchas ilusiones, pero ahora tiene que tomar una decisión. Y dice el versículo 6, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No dice qué persona llegó, solamente dice que alguien llegó a ese lugar de Moab y comenzó a correr la voz de que Dios ahora había visitado a Belén y que la bendición de Dios comenzaba a sentirse en ese lugar que en un momento dejó Noemí. Esto es algo, cuando yo leía esto, después de revisarlo una y otra vez, vino a mi mente Lucas capítulo 15, versículo 11 y 14, y le pido que vaya conmigo a ese pasaje de la Biblia. En el Evangelio de Lucas encontramos en el texto que le he citado, Lucas 15, 11, una historia que Jesús habló, y es la historia del hijo pródigo. Todos la sabemos, la hemos escuchado. Sabemos la historia del hijo pródigo, que este hombre o este joven va con su padre, le pide la herencia y él decide irse, y en ese lugar lejano comienza a gastar el dinero que su padre le dio. La historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11 es muy parecida a la historia de Noemí que vemos en el libro de Ruth,
porque Noemí con su esposo salen de la voluntad de Dios, tomando una decisión fuera de la voluntad de Dios, y se van a un lugar pensando que estarán mejor, pero con el tiempo se dan cuenta que llegaron a una condición peor. Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Dice Lucas 15:11, también dijo, son palabras de Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame lo aparte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos, dice el texto, ¿verdad? La pregunta, ¿era voluntad del padre que se fuera el hijo lejos? No. Sin embargo, el hijo, dice esta porción de la Biblia, que él tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Y cuando alguien toma una decisión fuera de la voluntad de Dios, comienza a caminar en una vida de mucho peligro y mucho riesgo, porque Dios no está de acuerdo en esa decisión. Y es muy parecida la historia del hijo pródigo con la historia de Noemí, porque después de 10 años, Noemí perdió su esposo, sus 2 hijos, y ahora comienza a verse en una gran necesidad. Y dice la historia del hijo pródigo que este hombre se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Pensó que estaría mejor en ese lugar, pero nos damos cuenta, según este pasaje, que lo perdió todo, se quedó sin nada. Llegó a la misma condición en la cual Noemí está en el capítulo 1, versículo 6, sin nada y sin nadie. Ahora, esto nos habla, hermanos, bueno, leamos el versículo 14 antes de continuar. Y cuando lo hubo malgastado, es decir, este joven malgastó lo que su padre le dio, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta historia que estamos leyendo, si termina aquí, qué tragedia. Pero a Dios gracias que ni la historia del hijo pródigo ni la de Noemí terminan ahí, sino que hay una misericordia de parte de Dios. Ahora, dice el versículo, vamos al versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Sabemos la historia, que el joven, después de perder todo lo que tenía, llegó a una condición de tocar fondo, hasta estar con los cerdos, y deseaba comer de esos alimentos. Dice el versículo 18, bueno, el 17, y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven, dentro de su necesidad y de su escasez, él reconoce que en su casa donde él estaba había un cuidado de parte de Dios. Cuando Noemí escucha que en Belén Dios está visitando al pueblo, a la gente en ese lugar, esas palabras llevaron a Noemí a reflexionar en lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y cuando Noemí comienza a escuchar esa voz de que Dios estaba visitando a Belén, ella comienza a tomar una decisión. ¿Y cuál fue? Regresar a Belén. Pero ahora ya no era la misma. Salió de Belén con mucho orgullo, con su familia, queriendo encontrar un mejor porvenir, pero ahora que ella va a regresar, ¿qué lleva consigo? Solamente a su nuera Ruth. Pero ella reconoce que estará mejor en donde Dios estaba dando alimento, porque dice Ruth 1:6, escuchaba que Dios había visitado el lugar de Belén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos 5, del 1 al 5. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 5. El apóstol Juan escribe esta carta, o este libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 2, a partir de aquí comienza a dar un mensaje a 7 iglesias, ¿cierto? Pero en particular a la iglesia de Éfeso le dice algo muy importante, que mire cómo es Dios tan grande,
¿Qué fue lo que tuvo que hacer Ruth para regresar a Dios? Dice Apocalipsis 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí habla de Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y ya has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí el mensaje de Jesús es de que, primero, que conoce las obras de la iglesia. Segundo, conoce el trabajo y el esfuerzo que estaba teniendo la iglesia en Éfeso. Pero el versículo 4 le dice algo importante a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los hermanos en Éfeso habían hecho cosas buenas para la obra de Dios, pero habían dejado algo importante, y es la motivación para servir a Dios. Se les acabó el deseo de un servicio sin contemplaciones hacia Dios. Habían dejado de servir a Dios de corazón, y Jesús les dice: has dejado tu primer amor. Y luego le da un consejo que encontramos en Ruth. Vamos a verlo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí encontramos 3 pasos que todo cristiano o todo hombre o mujer de Dios que en algún momento perdió el caminar con Dios debe de considerar para regresar a Dios. Número 1, reconocer la falla o el pecado. Número 2, arrepentirse. Y número 3, hacer las primeras obras. 3 cosas para una persona que se alejó de las cosas de Dios y que debe de hacer en su vida para que vuelva a estar con el Señor. Ahora sí, vamos a ver el primer paso que dio Ruth en Ruth 1:6. Estos 3 pasos los encontramos que Noemí lo dio con su nuera después del tiempo de adversidad que tuvieron después de la muerte de sus hijos. Primero, dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Fue a ver la tumba de su esposo y de sus hijos. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Le llegó la noticia a Noemí y comienza a escuchar que en Belén Dios está bendiciendo a su pueblo. Comienza entonces ella a recibir que la hambruna se había terminado en Belén y que ahora había pan y bendición con el pueblo de donde ella salió sin contemplar a Dios. El primer paso que tomó Noemí es reconocer la falla que había cometido, porque ellos como familia, hermanos, se fueron de Belén sin pedirle a Dios la autorización. Y aquí encontramos un mensaje esta tarde para nosotros: nunca movernos sin antes ir a Dios y saber su voluntad. No debemos de mover nuestras vidas, nuestras decisiones, sin antes venir delante de Dios, orar y pedir su dirección. Salirte de un lugar, hacer algo fuera de la comunión con Dios es un terreno muy peligroso. Ahora, dice que Dios estaba visitando al pueblo de Belén. ¿Qué significa en la Biblia que Dios visitó a su pueblo? Dice que les trajo pan. Para empezar, había abundancia. Siempre que Dios visita a su pueblo, hay abundancia de alimento, tanto material como espiritual. Y no hay mejor lugar que la casa de Dios siempre en nuestras vidas. Vamos a ir, por ejemplo, a ver un caso. Génesis capítulo 21, versículo 1. Y vamos a ver cuando Dios visitó la vida de Sara. Génesis
capítulo 21, versículo 1. Cómo Dios en ese momento de visitar y qué produce esa visitación. Visitó Jehová a Sara, fíjese, esto lo tenía en mente muy bien Noemí, conocía la historia antigua. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Cuando Dios visita a Sara, ella era una mujer estéril, ¿cierto? Pero Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Cuando Dios visitó a Sara, hermanos, trajo el milagro y fue fértil Sara para que se cumpliera la promesa. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Cada vez que Dios visita a su pueblo, hay un milagro, hermanos. Y Noemí sabía que cuando Dios visitaba a su pueblo, había bendición material y bendición espiritual. Y esa voz que escuchó ella, la hizo recordar y decir, estaré mejor en la casa de mi Dios que en un lugar donde Dios no está. Hermanos, no hay mejor lugar para nosotros que cerca de Dios. Entonces encontramos en esta historia de Sara, de que Dios visitó, y al visitar a Sara y a Abraham, entonces el milagro, y vemos cómo Isaac comienza a ser visto en ese lugar. Vamos a ver otro ejemplo más, Jeremías 29, 10 en adelante. Jeremías capítulo 29, versículo 10. ¿Qué significa cuando Dios visita a su pueblo? Dice el versículo 10 de Jeremías 29. Cuando Dios visita a su pueblo, hermanos, es una manera de recordar que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Y dice el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí Dios, a través del profeta Jeremías, le está profetizando: voy a permitir que vayan cautivos, pero después de 70 años yo los voy a visitar. Y esa visita va a implicar que ustedes van a regresar. Estarán nuevamente edificando la casa y la ciudad de Jerusalén. Y después de 70 años hemos leído que Dios cumplió su palabra. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo ¿qué? Y yo os oiré. Estas palabras las tenía presentes Noemí. Por eso despertó en su corazón el deseo al escuchar la noticia que Dios estaba visitando a Belén. Eso retumbó en la mente de Noemí y quería experimentar qué iba a hacer Dios ahora en Belén. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Usted conoce la historia de Noemí, ¿verdad? Ahora que Noemí decide regresar a Belén, ¿cómo iba Noemí? ¿En qué condición? ¿Con qué actitud estaba ahora Noemí regresando a Belén? ¿Orgullo? No. Ahora con humildad. Ahora con amor. Ahora con deseo. Porque sabía que donde estaba era mucho el dolor que había vivido ahí. Ahora ella estaba regresando como el hijo pródigo. Estaré mejor en mi casa y ahí con mi padre, dice el hijo pródigo. Regresaré, me levantaré y le pediré a mi padre que me reciba como un jornalero, ya no como un hijo. Y Noemí estaba haciendo lo mismo. Estaba regresando porque sabía que había bendición en ese lugar de Belén.
Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios prometió que Israel regresaría. Por eso siempre cuando la Biblia dice que Dios visitó a su pueblo, había una gran expectativa. Se acabó el tiempo de prueba, de escasez, y ahora Dios promete bendecir a su pueblo, y Noemí quería estar ahí, cerca de Dios. Antes de regresar, Noemí seguramente experimentó en su cabeza pensamientos de cómo iba a regresar para enfrentar su regreso allá en Belén. Capítulo 7 de Ruth, capítulo 1, versículo 7 de Ruth. Yo le voy a leer porque difícilmente va a poder leer usted. Pero el segundo paso que tomó Noemí, después de reconocer su error, su falla, su pecado, fue arrepentimiento. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo que vemos ahora en esta historia que estamos leyendo es de que después de la aflicción y el dolor que trajo como consecuencia en la vida de Noemí por la desobediencia a Dios, ahora Noemí comienza un viaje de regreso hacia Belén. Dice el texto 7 que comenzó a caminar, a caminar. El arrepentimiento, hermanos, es un acto en el cual el cristiano reconoce que ofendió a Dios y que caminaba en una dirección, pero que ahora, al darse cuenta de su error o de su falla, comienza a caminar en dirección hacia Dios. Y eso fue lo que hizo Noemí. Ahora comienza su regreso y ese caminar comienza hacia Dios. Dice una definición, y aquí es muy importante, hermanos, no confundamos el arrepentimiento con la penitencia. La penitencia habla de pagar una multa por un acto que se hizo. Repito, la penitencia es el pago de una multa por algo que se hizo mal o fuera de la voluntad de Dios. Y mucha gente llora y mucha gente se siente contristada. Eso es la penitencia. Pero el arrepentimiento no. El arrepentimiento es de que ahora yo reconozco mi falla y que vengo de regreso a Dios. El apóstol Pablo lo escribió así en 2 Corintios capítulo 7 versículos 9 y 10. Búsquelo conmigo. 2 Corintios capítulo 7 versículo 9 y 10. Aquí recordemos, el pecado era de incesto. Estaba una mujer con su padrastro, el hijastro con la madrastra. Ahora me gozo, dice el texto, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra fe. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Es decir, cuando Dios te muestra que te equivocaste, Dios comienza a mostrar en tu vida en dónde fallaste y dónde dejaste a Dios en ese lugar. Y comienza un momento en el cual te das cuenta que lo más importante es tu salvación y tu comunión con Dios. Y ahí estaba Noemí. Por eso ella dice, voy a regresar. Caminaba hacia Moab, pero ahora va en dirección hacia Dios. Un arrepentimiento. Dice entonces la Biblia que Noemí se levantó y comenzó a caminar en dirección a Dios.
Busque conmigo Génesis 13, versículos 1 y 4. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que se arrepintió, de igual forma se movió fuera de la voluntad de Dios, se equivocó, pecó, y cuando reconoció su pecado, él se arrepintió. Este hombre es Abraham. De igual forma, él se fue a Egipto. Había escasez y él se fue a Egipto y se fue sin contemplar a Dios. Estando allá, tuvo problemas y dificultades, y dice el versículo 1 de Génesis 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda en Betel, y ahí, al lugar ¿de qué? Del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo Abraham? E invocó allí a Abraham, ¿el qué? El nombre ¿de quién? En ese regreso a Dios, el primer paso que se hace, hermanos, escuche eso, es levantar un altar con Dios. Cuando alguien se arrepiente genuinamente, un hijo de Dios, una hija de Dios, lo primero que hace es tener comunión con Dios en oración. Si esa mujer y ese hombre solamente lloró por llorar, le pidió perdón a Dios y le dijo voy a cambiar, Dios, pero si sigue viviendo igual, haciendo lo mismo, nunca se arrepintió. Porque el primer paso es ir a Dios y levantar un altar. Otro hombre de Dios, Génesis 35, versículo 1 al 4. Jacob se halló en la misma situación. Dios quiere hablar esta tarde a nosotros. Cuando Dios le hable en un área y usted se arrepienta, deben de haber pasos visibles de ese arrepentimiento. Dice Génesis 35:1, el tema es Jacob. De igual forma desobedeció a Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios le dice a Jacob que tiene que hacer algo y tiene que ir a Betel y que tiene que cambiar su vida. El arrepentimiento es un cambio, hermanos, un cambio de acción, un cambio de actitud, un cambio hacia Dios y hacia el pecado. No puedes pedirle perdón a Dios y vivir aún en el pecado. Y aquí Jacob dice: limpiaos y mudaos vuestros vestidos. 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Vemos que el arrepentimiento de un hombre va acompañado de acciones, hermanos. Nunca es el mismo. Recordemos lo que leímos en Apocalipsis 2:5, cuando Dios le habló a la iglesia en Éfeso y le dijo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras, ¿qué, hermanos? Obras. Lo dice de una manera más clara Isaías 55, versículo 7. El hombre y la mujer que se arrepiente de su pecado, se aleja del pecado y se acerca a Dios. Isaías 55:7 lo dice así el profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué tiene que hacer? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este paso lo dio Ruth, Noemí, mejor dicho, acompañada de Ruth. Dejó el pecado en Moab y ahora va hacia Belén.
Tercer paso y último, hacer las primeras obras. Ruth capítulo 1, versículos del 8 al 13. Ruth 1, 8 al 13. Hay una frase que he escuchado en el mundo, o usted quizás la ha escuchado en el mundo, que dice lo siguiente: si usted sigue haciendo las mismas cosas, cosechará los mismos resultados. Si usted está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, vas a cosechar los mismos resultados. Tenemos que hacer algo diferente, y eso diferente es ir a Dios. Tercer paso, hacer las primeras obras y repetir lo que Dios ya nos enseñó. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andaos, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Esta escena nos habla de persuadir Noemí a sus nueras: quédense, no vengan conmigo. 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habías de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo con vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí encuentro yo, hermanos o hermanas, dos puntos importantes. Después de esta escena, ¿quién se queda en Moab? Orfa. ¿Quién se va? Ruth. De estas dos mujeres, después de este pasaje, ¿de quién se habla adelante? ¿De Ruth o de Orfa? De Ruth. De Orfa es la primera y última vez que se habla de ahí, y quedó en la historia. Sin embargo, el nombre de Ruth se convierte en una base para la venida del Mesías, porque de Ruth nace Obed, que sería el padre de Isaí, el padre de David, y de ahí viene el linaje del Mesías. Por lo tanto, hermanos, cuando comienza el cristiano a hacer las primeras obras, tiene que ver con comenzar a tener comunión con Dios. Noemí trató de persuadirlas, pero Ruth dijo que se quedaría con ellas. La aflicción fue muy grande. Sin embargo, Dios comenzó a mover esta escena para algo providencial, y sería establecer las bases para la venida del Mesías. Salmos 51, 17. Y ahí concluimos. Después de que Noemí vivió un tiempo de desesperanza y desamparo, en un momento de desgracia y dolor, ahora su vida comienza a tener un sentido diferente. Dice el Salmo 51, ya lo tiene, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón de Noemí nunca fue despreciado por Dios. La historia de Noemí no quedó en Moab, sino que quedó en Belén, cerca de Dios. Como el hijo pródigo se levantó Noemí y comenzó a buscar a Dios. Esta tarde, hermanos, ¿qué nos llevamos a casa nosotros de parte de Dios? Número 1, hacer algo fuera de la voluntad de Dios nos trae mucho dolor, sufrimiento y aflicción. Y si en tu vida hay arrepentimiento, tienes que ir a Dios. Como pastor me ha tocado ver mucho esta escena,
Regularmente suele pasar que muchos, o quizás en este lugar, muchos de nosotros hicimos lo que hizo Noemí. De jóvenes hicimos cosas fuera de la voluntad de Dios y nos alejamos de Dios por un tiempo, pensando que estaríamos mejor haciendo las cosas a nuestra manera. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos alcanzó, nos trajo a Él, y ahora, ya en nuestra vida adulta, Dios nos ha dado entendimiento del error que cometimos y de lo que tenemos ahora en la bendición cerca de Dios en Cristo Jesús. Así es de que entre Noemí y usted o nosotros no hay mucha diferencia. Fallamos y nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros por algún tiempo de nuestra vida vivimos lejos de la voluntad de Dios? Y ahí la aflicción y el dolor Dios nos estaba ministrando para que ahora estemos aquí escuchando su palabra. Hermanos, tengamos cuidado de cómo decidimos y qué decidimos, porque el dolor que provoca el pecado es de aflicción y de tribulación.